Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Qué gusto de verdad que ustedes puedan acompañarnos, intelectuales, en este 8º episodio de este programa. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona muy experimentada en un tema que nos apasiona muchísimo en este podcast y es derecho penal enfocado en delitos sexuales. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana María González. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esta invitación. Gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar bien atenta, bien dispuesta a ser parte de este proyecto. De verdad, de mi parte, de parte de toda la comunidad de intelectuales y sobre todo por parte de la Universidad de Santander que auspicia todo este proyecto, le damos las gracias. Y bueno, directamente a nuestra entrevista, a nuestro episodio, que tiene que ver con un tema muy sensible, porque finalmente la sociedad se ve muy conmovida, sobre todo en estos casos de delitos sexuales. Hemos escuchado muchas veces que se habla del abuso sexual, que es el término de pronto más popular y que se conoce en las calles, en los colegios, en las universidades. Se habla mucho del abuso sexual, pero se puede entender este abuso sexual como un término que agrupa muchos otros delitos. Por esa razón quería preguntarle cuáles son los delitos sexuales que se contemplan en nuestro Código Penal. Sí, en efecto, tienes razón. O sea, genéricamente y socialmente se habla de abuso sexual o de violación. En nuestro Código Penal, los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual se encuentran establecidos en el título 4. Y ese título 4 hace una discriminación, o si pudiésemos decir como una selección de las formas de que se presenten estos delitos, y están agrupados en delitos de connotación violenta, los delitos de connotación abusiva y los delitos constitutivos de explotación sexual. Antes de hacer una explicación pues muy somera, porque es un tema bastante amplio acerca de estos tres grupos de delitos, es importante especificar qué es un acceso carnal. Claro. Bueno, en nuestro Código Penal, las conductas constitutivas de acceso carnal comprenden la introducción del miembro viril en la cavidad oral, anal y vaginal de una víctima, así como la introducción de cualquier objeto o de cualquier parte del cuerpo, podemos decir los dedos o la lengua, precisamente en la cavidad. Esta vez sí se limita, no va a ser en la oral, sino solamente en la vaginal y en la anal de la víctima. Interesante. Exactamente. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar como a describir cuáles son los delitos establecidos y que constituyen el abuso sexual. Claro. Los delitos de connotación violenta corresponden al acceso carnal violento, en primer lugar. En segundo lugar, el acto sexual violento, pues que como su mismo nombre lo indica, implica un contacto del agresor con la zona genital de la víctima, está entendida como miembro viril, como la vagina, como la cola, como los senos, respecto de la víctima. Y adicionalmente se entiende como un delito de connotación violenta el acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Entonces, acá es importante entender que quien pone a la víctima en esa condición precisamente es el agresor. Exacto. Es el sujeto activo de la conducta. Exacto. Y la pone bien en incapacidad de resistir, en estado de inconsciencia o en estado de inferioridad psíquica. Entonces, estas son las formas de que se presente un delito de connotación violenta. O sea, esto puede ser, por ejemplo, en una fiesta, una persona que de pronto hace que la otra se embriague para poder aprovecharse o le suministra de pronto sustancias psicoactivas. Sí. O sea, se aprovecha de una situación que él mismo creó o que ella misma creó, ¿sí? En este caso estamos hablando de eso. Importante diferenciar. Quien crea esa situación y quien pone en esa incapacidad de resistir es el autor. Exacto. No es una condición propia de la víctima. Porque como vamos a ver, entonces ya vienen los delitos de connotación abusiva. Dentro de ellos tenemos el acceso carnal abusivo con una persona menor de 14 años, que como su nombre lo indica,
y se configura con todas las personas que sean menores de 14 años, es decir, hasta los 13 años y 355 días. Sí, o sea, todas esas personas, esos niños, digámoslo así, menores de 14 años, son incapaces de pronto decidir sobre su sexualidad, digámoslo así. Es lo que de pronto se podría interpretar y en ese caso se daría como un delito abusivo, ¿no? Exactamente. Frente a ese tema, en nuestra legislación existe una presunción de derecho sobre la incapacidad de los menores de 14 años para poder autodeterminarse sexualmente. Entonces, por eso es delito cualquier tipo de contacto sexual que se tenga bajo la modalidad de actos, que se encuentra establecido también como un delito abusivo o bajo la modalidad de acceso. Entiendo. Sin que podamos, digamos, ceñirnos a decir que solamente cuando se establecen este tipo de conductas con menores de 14 años son abusivos, porque incluso se puede cometer el delito de connotación violenta con un menor de 14 años. Entonces, ¿de qué depende? De la forma en la que se presenta ese encuentro o ese contacto sexual. Del contexto del caso, exactamente. ¿no? Ok, muy interesante. Una preguntita de pronto que surge por la curiosidad. ¿Cuál de todos estos delitos puede ser el más recurrente? Ya que finalmente pues usted es la coordinadora de los delitos sexuales, de la unidad de delitos sexuales en la Fiscalía. ¿Qué ha visto usted de pronto que se frecuenta más, que se repite más en medio de los casos? Bueno, no me atrevería a decir como un delito como tal, sino más bien el grupo poblacional que es más sujeto pasivo de este tipo de conductas. El más afectado. Precisamente son los menores de 14 años, okay, ¿sí? Por esa entiendo. Posibilidad que se tiene de manipularlos, de engañarlos, porque para los niños es muy difícil tal vez entender que los tocamientos o el que una persona mayor en quien depositan la confianza, en quien reconocen autoridad, los están sometiendo a conductas sexuales. Claro. Entonces, por eso es que ellos son más pues es más probable que en ellos se configuren este tipo de conductas. Entonces se pueden configurar los actos, los accesos de connotación abusiva y de connotación violenta, porque también pueden intimidarlos amenazándolos con que le van a hacer daño a su núcleo familiar o a ellos mismos. Y es un choque psicológico también en el menor, ¿no? Exactamente.